Las calles de Madrid brillaban bajo el sol de la tarde mientras los turistas se aglomeraban frente a Palacio Real. Entre la multitud, Carlos ajustaba su uniforme ceremonial, preparándose para el cambio de guardia. Llevaba 5 años como guardia real, un trabajo que había honrado a su familia por generaciones. Su espada reluciente, símbolo de disciplina y tradición, descansaba en su vaina mientras se mantenía su postura perfecta, inmóvil como una estatua. A pocos metros, Miguel observaba con desdén. Había llegado a la capital con un grupo de amigos para celebrar su cumpleaños, pero el alcohol consumido durante el almuerzo había intensificado sus peores cualidades. Miguel nunca había ocultado sus prejuicios contra personas de otras culturas, especialmente aquellos que consideraban no verdaderos españoles, a pesar de que muchos, como Carlos, habían nacido y crecido en España igual que él. ¿Ves a ese guardia?, susurró Miguel a sus amigos. Apuesto a que ni siquiera sabe usar esa espada. Probablemente se la dieron por alguna cuota de diversidad. Sus amigos se removieron incómodos, pero nadie se atrevió a contradecirlo. La plaza estaba repleta de visitantes de todas partes del mundo. Familias tomaban fotos, parejas paseaban de la mano, y guías turísticos explicaban la historia del palacio. La Guardia Real, símbolo viviente del patrimonio español, era siempre una atracción favorita. «Les voy a mostrar algo divertido», anunció Miguel, separándose del grupo. Sus amigos intentaron detenerlo, pero él ya se había mezclado entre la multitud, acercándose peligrosamente a la posición de Carlos. Lo que sucedió después quedó grabado en decenas de teléfonos móviles. Miguel, tambaleándose ligeramente, cruzó la barrera de seguridad y, antes de que alguien pudiera reaccionar, se abalanzó sobre Carlos y le arrebató la espada ceremonial de su vaina. «Ahora sí que tenemos un verdadero espectáculo», gritó Miguel, blandiendo el arma sobre su cabeza mientras lanzaba insultos racistas hacia Carlos. Esto es lo que pasa cuando dejan a cualquiera portar símbolos españoles. El público quedó paralizado por el shock. Carlos, entrenado para mantener la compostura en situaciones extremas, enfrentaba ahora su mayor prueba. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos revelaban una tormenta interior. En ese momento crítico, una mujer se separó de la multitud. Elena, profesora de historia en la Universidad Complutense, no podía quedarse callada ante tal ultraje. «¿Sabes qué representa realmente esa espada?», preguntó con voz clara y firme, dirigiéndose directamente a Miguel. «Es el símbolo de honor y servicio a todos los españoles, sin importar su origen o apariencia». La intervención de Elena creó un momento de confusión que Carlos aprovechó sabiamente. Con movimientos calculados durante años de entrenamiento, se acercó a Miguel mientras éste estaba distraído. Lo que nadie esperaba era la reacción de los otros guardias. En perfecta sincronización, formaron un perímetro invisible alrededor de la escena. No intervinieron directamente, demostrando una disciplina extraordinaria y confianza en su compañero. «Esta espada ha sido portada por hombres y mujeres que juraron proteger a todos los ciudadanos», continuó Elena, manteniendo la atención de Miguel y del público, incluidos aquellos que, como tú, a veces olvidan que el respeto es la verdadera tradición española. La tensión en la plaza era palpable. Turistas y locales contenían la respiración mientras el drama se desarrollaba frente a sus ojos. Algunos grababan con sus teléfonos, otros llamaban a la policía, pero nadie se atrevía a intervenir en lo que se había convertido en un enfrentamiento simbólico entre dos visiones de España. Carlos dio un paso más hacia Miguel, quien ahora sostenía la espada con menos seguridad. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, algo inesperado ocurrió. Miguel vio algo en la mirada serena pero determinada de Carlos, algo que desafió profundamente sus prejuicios. La mano de Miguel tembló ligeramente. La espada, más pesada de lo que había imaginado, comenzó a descender. El silencio era absoluto cuando Carlos extendió su mano, no para atacar, sino con un gesto que nadie podría haber anticipado y que cambiaría para siempre la vida de ambos hombres. El gesto de Carlos sorprendió a todos los presentes. Con la palma abierta y el brazo extendido, no exigía la devolución de su espada. En cambio, ofrecía algo más valioso: dignidad, la oportunidad de rectificar sin humillación. «Esta espada no me define», dijo Carlos con voz firme pero tranquila. «Lo que me define es cómo respondo cuando alguien intenta quitarme mi dignidad». Miguel quedó paralizado, atrapado entre su arrogancia y una creciente vergüenza. Los murmullos de la multitud aumentaban a su alrededor y las miradas de desaprobación pesaban sobre él como plomo. Elena dio un paso adelante. «Cada uno de nosotros tiene una historia que los demás desconocen», añadió, mirando primero a Miguel y luego a la multitud.
incluso aquellos que creemos conocer por su apariencia. Lo que nadie sabía era que Carlos había crecido en un pequeño pueblo de Andalucía, hijo de una familia que había migrado desde Colombia décadas atrás. Su abuelo había servido en el ejército español durante 15 años antes de abrir una panadería que se convirtió en el corazón del barrio. Carlos había soportado miradas de duda y comentarios hirientes desde la escuela primaria, pero su abuelo le había enseñado que la verdadera fortaleza estaba en mantener la compostura cuando otros la perdían. Un uniforme no hace al soldado, le decía su abuelo mientras amasaba pan cada mañana. Son tus acciones las que definen quién eres realmente. Miguel, por su parte, cargaba con sus propias heridas invisibles. Había crecido en un hogar donde los prejuicios se servían en la mesa como platos principales. Su padre, desempleado durante la crisis económica, había encontrado consuelo en culpar a los inmigrantes por sus dificultades. El joven había absorbido ese resentimiento como una esponja, convirtiéndolo en parte de su identidad. Nunca había cuestionado esas creencias hasta este preciso momento. Dos vidas, dos historias completamente diferentes que ahora se entrelazaban bajo el sol madrileño. Los amigos de Miguel observaban la escena con una mezcla de vergüenza y fascinación. Raúl, su amigo desde la infancia, se había distanciado gradualmente de él durante los últimos años precisamente por estos comportamientos. Ahora comprendía que debería haber confrontado a Miguel mucho antes. No sé qué es peor, pensó Raúl, hacer algo malo o quedarse callado cuando ves a alguien hacerlo. Entretanto, los compañeros guardias de Carlos mantenían su formación impecable. Sin embargo, Luis, quien había entrado a la Guardia Real el mismo día que Carlos, sentía una profunda admiración por la templanza de su amigo. Ambos habían pasado noches en vela preparándose para las rigurosas pruebas de admisión, compartiendo sueños y temores. Luis conocía bien las cicatrices emocionales que Carlos ocultaba tras su impecable uniforme. La multitud contenía la respiración mientras el tiempo parecía detenerse. Algunos turistas japoneses capturaban. Todo en sus cámaras. Una madre cubría los ojos de su hijo pequeño, y un anciano veterano apretaba los puños con indignación contenida. Los segundos estiraban como horas. La espada ceremonial, ahora suspendida entre ambos hombres, brillaba bajo el sol como un espejo que reflejaba las contradicciones de la sociedad moderna. No era simplemente un objeto de metal pulido, sino un símbolo de autoridad, tradición y ahora, una inesperada lección de humanidad. Elena, quien había estudiado conflictos sociales durante toda su carrera académica, reconocía que estaba presenciando uno de esos raros momentos en que la teoría y la realidad se encuentran. Como historiadora, sabía que los pequeños actos individuales a veces desencadenan cambios profundos en la conciencia colectiva. Desde las sombras del palacio, otra figura observaba con interés creciente. La capitana Sofía Torres, superior directa de Carlos, evaluaba silenciosamente la situación. Con 20 años de servicio, había manejado incidentes de seguridad más graves, pero ninguno tan simbólicamente cargado como este. Su instinto le decía que interviniera, pero su experiencia le aconsejaba esperar. A veces, la mejor estrategia era permitir que las situaciones maduraran hasta su punto crítico. Cualquier intervención ahora podría empeorar las cosas, murmuró para sí misma mientras hacía una señal discreta a los agentes de paisano distribuidos entre el público. La mano de Carlos seguía extendida. La de Miguel, aún aferrada a la empuñadura de la espada, comenzaba a temblar visiblemente. El sudor perlaba su frente mientras el alcohol en su sistema se disipaba rápidamente, reemplazado por una sobriedad incómoda y reveladora. Algo estaba a punto de romperse, ya fuera la tensión del momento o algo más profundo dentro de Miguel. Nadie podía predecir qué ocurriría en los próximos segundos, pero todos sentían que serían testigos de algo trascendental. La plaza entera parecía contener la respiración. Un pájaro sobrevoló la escena, su sombra pasando brevemente sobre los dos hombres enfrentados como un presagio. La espada, suspendida entre ellos, capturaba destellos de luz y dibujaban reflejos danzantes sobre el empedrado. Miguel sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. El alcohol ya no nublaba su juicio lo suficiente como para justificar sus acciones. Cada segundo que sostenía la espada, el peso se hacía más insoportable, no solo físicamente sino también en su conciencia. Sus ojos vagaron hacia sus amigos, que lo miraban con una mezcla de vergüenza y decepción que nunca había visto antes. ¿Qué estás haciendo, Miguel? La voz de Raúl rompió el silencio, baja pero clara. Este no eres tú, o al menos, no es quien debería ser. Esas palabras golpearon a Miguel como un puñetazo invisible. ¿No era él?
¿O era exactamente quien había elegido convertirse a lo largo de los años? Su mente viajó momentáneamente a su infancia, recordando a su padre señalando con desdén a una familia de inmigrantes en el supermercado. Ellos son la razón por la que no hay trabajo, le había dicho. Miguel había aceptado esas palabras como verdad absoluta, sin cuestionarlas jamás. Carlos permanecía inmóvil, su mano extendida como una invitación silenciosa a algo más que la simple devolución de un arma. Sus ojos, fijos en los de Miguel, no mostraban odio ni miedo, sino una calma que resultaba casi sobrenatural en tales circunstancias. La capitana Torres dio un paso adelante desde las sombras, evaluando el momento preciso para intervenir. Su experiencia le decía que cualquier movimiento brusco podría provocar una reacción impredecible en Miguel. Hizo una señal casi imperceptible a dos agentes de civil que se habían posicionado estratégicamente entre la multitud. Estaban listos para actuar. Pero ella prefería una resolución pacífica. Elena, quien había iniciado esta confrontación verbal, sentía el peso de la responsabilidad. ¿Había empeorado la situación o había creado una oportunidad para algo trascendental? Como historiadora, sabía que los momentos de crisis revelan verdades fundamentales sobre las personas y las sociedades. Todos cometemos errores, dijo Elena, su voz suave pero firme. Lo que define quiénes somos es cómo respondemos cuando nos damos cuenta de ellos. Una sirena sonó a lo lejos, señalando la proximidad de la policía. El sonido pareció despertar algo en Miguel. Su mano apretó con más fuerza la empuñadura de la espada, mientras gotas de sudor recorrían su frente. Todos los ojos estaban sobre él. Docenas de cámaras capturaban cada uno de sus movimientos. En ese momento, comprendió que estaba en una encrucijada que definiría el resto de su vida. Los compañeros guardias de Carlos intercambiaron miradas casi imperceptibles. Luis, especialmente, se preparaba mentalmente para intervenir si las cosas se salían de control. Había visto a Carlos soportar insultos racistas durante el entrenamiento sin perder nunca la compostura. Pero esto era diferente. Esto era público, humillante, potencialmente peligroso. Un niño pequeño en la multitud rompió a llorar, asustado por la tensión que incluso podía percibir. Su madre lo abrazó, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. Ese sonido inocente amplificó la gravedad del momento. Ya no se trataba solo de dos hombres y una espada. Era una lección en vivo sobre respeto, prejuicio y redención posible para todos los presentes. Miguel dio un paso hacia atrás, tambaleándose ligeramente. La punta de la espada tocó el suelo por un instante, produciendo un sonido metálico que resonó con claridad en el silencio tumultuoso. Por primera vez, las certezas que habían guiado su vida parecían tambalearse también. ¿Qué pruebas algo con esto?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. No estaba claro si se dirigía a Carlos, a Elena, a la multitud o a sí mismo. Carlos no respondió con palabras. En lugar de eso, lentamente bajó su mano extendida y, en un gesto que sorprendió a todos, incluidos sus compañeros guardias, dio un paso atrás, creando más espacio entre él y Miguel. No era sumisión. Era una demostración de confianza extrema, una invitación silenciosa al diálogo verdadero. La capitana Torres contuvo la respiración. En sus 20 años de servicio, nunca había visto a un guardia romper el protocolo de manera tan audaz y, sin embargo, tan apropiada. Carlos estaba arriesgando su carrera, pero quizás estaba ganando algo mucho más valioso. El sol comenzó a descender, proyectando sombras alargadas sobre la plaza. La luz dorada del atardecer madrileño bañaba la escena como si fuera el escenario de una obra de teatro trascendental. Las fachadas históricas del palacio parecían observar en silencio, testigos de siglos de conflictos humanos resueltos e irresueltos. Miguel alzó la espada lentamente. Un murmullo de alarma recorrió la multitud. Los guardias tensaron sus cuerpos, preparados para actuar. La capitana Torres dio un paso adelante, decidida a intervenir finalmente, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos paralizados. Miguel alzó la espada en alto, y por un momento terrible, pareció que iba a atacar. Pero entonces, con un movimiento fluido, giró la espada, sujetándola por la hoja con cuidado extremo y ofreciendo la empuñadura hacia Carlos. Un gesto de rendición, de reconocimiento, pero justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, un grito rasgó el aire. «Ahí está. Es él». Una voz grave y cargada de furia resonó por toda la plaza. La multitud se apartó instintivamente, revelando a un hombre corpulento que avanzaba con determinación hacia Miguel. Era Alberto, el hermano mayor de un joven inmigrante que había sido agredido la semana anterior en un ataque racista que había conmocionado a la ciudad.
Un ataque en el que Miguel había participado, aunque nadie presente lo sabía. «Tú eres uno de los que golpearon a mi hermano», bramó Alberto, señalando directamente a Miguel. «Él sigue en el hospital mientras tú sigues con tus amigos, divirtiéndote». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par, el color abandonando su rostro. La espada tembló en sus manos mientras el peso de sus acciones pasadas se materializaba frente a él en la forma de Alberto, cuyos ojos brillaban con lágrimas de rabia contenida. La capitana Torres se movió rápidamente, colocándose entre Alberto y Miguel. «Señor, por favor, mantenga la calma. Este no es el lugar ni el momento». «¿Cuándo es el momento para la justicia?», respondió Alberto, su voz quebrada. «Mi hermano solo estaba regresando de trabajo. No hizo nada, no dijo nada». Carlos observaba la escena con una nueva perspectiva. Lo que había comenzado como un incidente aislado, un acto impulsivo de prejuicio, ahora revelaba raíces mucho más profundas y oscuras. Miguel no era solo un joven borracho cometiendo una estupidez. Era alguien capaz de violencia premeditada contra inocentes. La multitud comenzó a murmurar. Algunos turistas se alejaban discretamente, mientras otros sacaban sus teléfonos para grabar lo que prometía ser un momento aún más dramático. Un guardia de seguridad del museo cercano se acercó cautelosamente, comunicándose por radio con sus compañeros. Elena dio un paso adelante, intentando mediar. «Todos necesitamos calmarnos. Hay formas apropiadas de resolver esto». «La policía no hizo nada», respondió Alberto amargamente. «Tomaron declaraciones y nos dijeron que esperáramos. Mi hermano tiene 17 años y quiere ser médico. Ahora tiene miedo de salir a la calle». Raúl, el amigo de Miguel, palideció ante la revelación. Recordó cómo Miguel había llegado tarde aquella noche de la semana pasada, con los nudillos lastimados y una mirada extraña. «Tuvimos un pequeño problema con unos tipos», había dicho simplemente, y Raúl no había preguntado más. Ahora, el peso de su silencio lo golpeaba con fuerza. «¿Es cierto?», preguntó Raúl, mirando directamente a Miguel. «¿Hiciste eso?». Miguel, atrapado entre su pasado y presente, sostenía aún la espada ceremonial. Ya no era solo un símbolo de autoridad arrebatada, ahora parecía el peso físico de sus propias acciones. Su silencio fue respuesta suficiente. Carlos, comprendiendo la gravedad de la situación, tomó una decisión instantánea. Dio un paso adelante, no para recuperar su espada, sino para establecer una presencia entre Alberto y Miguel. No estaba protegiendo a Miguel. Estaba evitando que la situación escalara aún más, que más violencia generara más odio. «La violencia nunca resuelve la violencia», dijo con voz firme pero tranquila. «Lo sé porque he visto sus consecuencias, tanto aquí como en el país donde nació mi familia». Luis se unió a su compañero, colocándose a su lado en un gesto de solidaridad. Uno a uno, los otros guardias formaron una línea, no como barrera amenazante, sino como presencia estabilizadora. No estaban tomando partido, estaban cumpliendo con su deber más fundamental: mantener la paz. La capitana Torres observó con orgullo y preocupación. Sus hombres estaban rompiendo el protocolo, pero estaban demostrando el verdadero significado del honor y el servicio. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. La policía llegaría en cualquier momento, y con ella, consecuencias inevitables para todos los involucrados. Miguel lo sabía. Su mirada viajó del rostro lleno de dolor de Alberto a la expresión de decepción de Raúl, y finalmente a los ojos serenos pero firmes de Carlos. En ese momento crucial, cuando parecía que todas las salidas conducían a más dolor, una voz inesperada se alzó sobre el murmullo de la multitud. Una voz débil pero clara que llamó a Alberto por su nombre. Al volverse todos, vieron a un joven en silla de ruedas siendo empujado cuidadosamente entre la gente. Era Daniel, el hermano de Alberto, con vendajes visibles y moretones en su rostro. A su lado, una enfermera del hospital lo acompañaba, claramente preocupada por su paciente que había insistido en venir cuando escuchó lo que estaba ocurriendo en las noticias locales que se transmitían en tiempo real. «Alberto, por favor», dijo Daniel con esfuerzo evidente, «no hagas esto. No te conviertas en lo mismo que ellos». El silencio que siguió fue absoluto. El tiempo pareció detenerse en la plaza. Las palabras de Daniel flotaban en el aire como una revelación inesperada. Alberto, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente a la silla de ruedas de su hermano y se arrodilló frente a él. «No deberías estar aquí», susurró, tomando las manos de Daniel. «Necesitas descansar». «Y tú necesitas paz», respondió Daniel con una sonrisa cansada. «La venganza solo traerá más dolor a nuestra familia».
Miguel observaba la escena paralizado, la espada ceremonial ahora colgando inerte en su mano. Por primera vez, veía realmente el rostro de una de sus víctimas. No era un concepto abstracto, no era un ellos sin nombre como su padre siempre decía. Era un joven con sueños, con un hermano que lo amaba, con un futuro por delante que él había intentado destruir. Carlos aprovechó este momento de claridad para acercarse a Miguel. Con movimientos lentos y medidos, extendió nuevamente su mano, esta vez no como un desafío, sino como una oportunidad. Todos podemos elegir un camino diferente, dijo en voz baja, solo para que Miguel lo escuchara. No importa lo que hayamos hecho antes. La plaza entera contenía la respiración. Los teléfonos seguían grabando, inmortalizando un momento que nadie había anticipado cuando comenzó el día. Las sirenas de la policía sonaban ya en la calle cercana, anunciando que las consecuencias oficiales estaban a punto de llegar. Miguel miró a Daniel, luego a Carlos, y finalmente a la espada en su mano. Con un movimiento decidido, devolvió el arma ceremonial a su legítimo portador, no por la empuñadura como había intentado antes, sino colocándolo horizontalmente sobre ambas palmas, en un gesto de rendición completa. «Lo siento», dijo, las palabras apenas audibles. «Por todo». Carlos recibió la espada con dignidad, sin triunfalismo. La devolvió a su vaina con un movimiento fluido que hablaba de años de práctica y disciplina. La capitana Torres adelantó entonces, consciente de que el momento simbólico había concluido y ahora comenzaba el proceso de la justicia formal. «Miguel García», dijo con voz clara y oficial, «quedas detenido por agresión a un miembro de la Guardia Real y por tu participación en el ataque a Daniel Méndez». 2 policías entraron en la plaza, abriéndose paso entre la multitud. Miguel no opuso resistencia. Cuando le colocaron las esposas, su mirada buscó a Daniel una última vez. Si pudiera volver atrás, comenzó a decir. «No podemos volver atrás», interrumpió Daniel. «Solo podemos ir hacia adelante. Quizás algún día, cuando todo esto haya pasado, podamos hablar, de persona a persona». Los oficiales comenzaron a llevarse a Miguel. Raúl se acercó a su amigo antes de que se lo llevaran completamente. «Estaré allí», le dijo, «no para justificar lo que hiciste, sino porque creo que las personas pueden cambiar, pero tienes que quererlo de verdad». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, comentando en voz baja los acontecimientos extraordinarios que acababan de presenciar. Los turistas guardaban sus teléfonos, llevándose con ellos un recuerdo muy diferente del que habían esperado capturar en la Plaza Real. Elena se acercó a Carlos, quien había vuelto a su posición oficial, aparentemente imperturbable. «Lo que hiciste hoy», comenzó ella. «Hice mi trabajo», respondió él simplemente, «proteger lo que realmente importa». La capitana Torres observaba desde la distancia, su expresión indescifrable. Sabía que tendría que escribir un informe complejo sobre el comportamiento poco ortodoxo de sus guardias, pero también sabía que hoy habían demostrado el verdadero significado del honor militar. Alberto empujaba la silla de ruedas de su hermano, alejándose lentamente. Los hermanos conversaban en voz baja, un nuevo entendimiento formándose entre ellos sobre el poder de perdón y la dignidad. Parecía que todo había llegado a su fin, que cada personaje había aprendido su lección y que la historia había alcanzado su conclusión natural. Pero entonces, cuando la plaza casi se había vaciado, un hombre mayor se acercó a Carlos. Vestía un traje impecable y su porte delataba autoridad. Los guardias cercanos se tensaron visiblemente ante su presencia. «Teniente Montero», dijo el hombre con voz grave, «el general Vega solicita su presencia inmediata». El rostro de Carlos, que había permanecido impasible durante toda la crisis, mostró por primera vez un atisbo de preocupación. Luis intercambió una mirada significativa con su compañero. El general Vega, conocido por su estricta adhesión al protocolo tradicional y su resistencia a la diversidad en las Fuerzas Armadas, era la última persona que Carlos querría ver en ese momento. «Entiendo», respondió Carlos con formalidad. «Me presentaré de inmediato». Mientras Carlos marchaba hacia su destino incierto, la capitana Torres hizo un gesto sutil a Luis. «Síguelo», ordenó en voz baja, «y asegúrate de que no esté solo». El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. La espada había sido devuelta, la justicia comenzaba su curso, pero una nueva batalla, quizás más importante que la anterior, estaba a punto de comenzar dentro de las paredes del cuartel general. Carlos caminaba con la espalda recta y la mirada al frente, consciente de que las verdaderas pruebas de carácter rara vez ocurren bajo los reflectores públicos. A veces,
Los actos más valientes suceden en salas silenciosas, donde los principios personales se enfrentan al poder institucional. Y mientras los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte madrileño, una cosa quedaba clara para todos los que habían presenciado los eventos de ese día extraordinario. Las espadas más poderosas no son las que se forjan en metal, sino las que se templan en el alma humana. La oficina del general Vega era exactamente como Carlos la había imaginado: austera, impecable y cargada de historia militar. Retratos de antiguos comandantes adornaban las paredes. Sus miradas severas parecían juzgar cada movimiento. «Teniente Montero», comenzó el general, su voz cortante como acero frío. «Hoy ha ocurrido algo sin precedentes bajo su guardia». Carlos permaneció firme, con la mirada al frente. «Sí, mi general». El general Vega se levantó lentamente, rodeando el escritorio para acercarse a Carlos. Era un hombre de la vieja escuela, con 3 décadas de servicio y una reputación de inflexibilidad que lo precedía. «He visto los videos», continuó el general. «Todo Madrid los ha visto. Todo el país, probablemente». Un silencio pesado llenó la habitación. Carlos podía escuchar el tic-tac del antiguo reloj en la pared, marcando segundos que parecían horas. «¿Sabe lo que he visto en esos videos, teniente?», preguntó finalmente el general. «Un incumplimiento de protocolo, señor», respondió Carlos. Preparándose para lo peor, el general Vega se detuvo frente a él, estudiando su rostro con intensidad. Entonces, sorprendentemente, sus facciones se suavizaron. «He visto a un guardia real encarnar los valores que intentamos inculcar: honor, templanza, compasión y coraje». El general extendió su mano. «Mi padre fue inmigrante también, Montero. Llegó desde Galicia durante tiempos difíciles. La gente olvida que la discriminación tiene muchas caras». Carlos estrechó la mano ofrecida, intentando no mostrar su asombro. «A partir de mañana», continuó el general, «quiero que supervise un nuevo programa de entrenamiento. Necesitamos guardias que sepan cuándo seguir el protocolo y cuándo recordar su humanidad». Mientras tanto, en el hospital, Daniel recibía una visita inesperada. Elena, la profesora que había intervenido en la plaza, había llevado algunos libros de historia. «Cuando me contaste que quería ser médico», dijo ella mientras colocaba los libros junto a su cama, «pensé que quizás se interesaría conocer historias de médicos que cambiaron el mundo. Personas que enfrentaron prejuicios y los transformaron en vocación de servicio». Alberto, sentado junto a la ventana, observaba con una mezcla de gratitud y asombro cómo su hermano pequeño, a pesar de sus heridas, mantenía intacta su capacidad de mirar hacia adelante. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó Daniel, hojeando uno de los libros. «Cuando vi a Miguel hoy, por primera vez no sentí miedo. Vi a alguien perdido, no a un monstruo». En la comisaría, Miguel enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones. Raúl esperaba pacientemente para la breve visita permitida. «Hablé con los padres de Daniel», dijo cuando finalmente pudo ver a su amigo. «Están dispuestos a considerar un proceso de justicia restaurativa, además del juicio formal. Significa que tendrás que enfrentar directamente el daño que causaste, pero también que hay un camino hacia la redención». Miguel asintió lentamente. Las horas en la celda le habían dado tiempo para reflexionar sobre la persona en que se había convertido y la persona que quería ser. «No merezco su compasión», murmuró. «No se trata de merecer», respondió Raúl. «Se trata de lo que hacemos con las oportunidades que nos dan». Una semana después, la Plaza Real había vuelto a su rutina normal. Turistas tomaban fotos, palomas sobrevolaban las estatuas, y los guardias realizaban sus cambios ceremoniales con precisión habitual. Carlos, ahora con nuevas responsabilidades, supervisaba a un grupo de reclutas. Entre ellos destacaba una joven de origen marroquí, la primera de su familia en unirse a la guardia. «La espada que portamos», explicaba Carlos al grupo, «es solo un símbolo. Nuestra verdadera fuerza está en cómo respondemos cuando somos desafiados, no solo físicamente, sino en nuestros valores». La capitana Torres observaba desde la distancia, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. El incidente que podría haber sido una mancha en la reputación de la guardia se había transformado en una oportunidad para el crecimiento institucional. En un café cercano, Elena corregía exámenes mientras esperaba una cita. Cuando Daniel entró, apoyándose en un bastón pero caminando por su cuenta, ella sonrió y apartó sus papeles. «Traje algo para mostrarte», dijo Daniel, sacando un folleto de solicitud para la Facultad de Medicina.
Decidí que no voy a esperar. La vida es demasiado corta. Las campanas de la catedral sonaron a lo lejos, marcando una nueva hora en Madrid, una ciudad que, como todas, enfrentaba sus propios demonios de prejuicio e intolerancia, pero que también, como demostró aquel día extraordinario en la plaza, contenía potencial para la transformación y el entendimiento. La historia del guardia, la espada y el matón racista se convertía gradualmente en leyenda urbana, contada en bares y escuelas con diferentes versiones. Pero quienes estuvieron allí sabían la verdad, que a veces el mayor acto de valor no está en desenfundar una espada, sino en extender una mano cuando todo indica que deberías protegerte, y en eso, finalmente, reside la verdadera guardia del espíritu humano.